Bienvenidos y bienvenidas al canal de Yoga en Vida. Estoy aquí de nuevo con Ramiro Calle, que tiene de nuevo el gusto de concederme una entrevista. Y nada, para quien no lo conozcáis, Ramiro Calle es el introductor del yoga en España y una de las referencias sobre meditación, porque llevas dando clase de meditación y de Hatha Yoga en Sadak, ¿cuántos años? 52 años. 52 años. Bueno, pues antes de comenzar esta entrevista, que es muy interesante, que trata sobre el discernimiento y cómo desarrollarlo, quisiera citar al menos alguna de tus publicaciones en las que algo del discernimiento tratas. Por ejemplo, en la del milagro del yoga. Sí, en el milagro del yoga me extiendo sobre diferentes yogas y uno de ellos es el yoga del discernimiento o Jnana Yoga. Otro libro en el que hablo mucho de el Jnana Yoga es un libro que se llama Los Yogas, que además está prologado por el que era un gran especialista, ya extinto, un gran especialista en el tema, el teólogo Miret Magdalena. Y otro libro en el que hablo también del discernimiento, del yoga del discernimiento, es mi libro Los 7 yogas, que creo que está agotada ahora la tercera o cuarta edición, pero que se va a reeditar. ¿Qué quiere decir esto de que hay varios yogas? Para quien no entienda que sí, pueden haber varios yogas. Pues poniendo un símil, es como un gran árbol, eso sería el yoga como tal, y ese árbol tiene diferentes ramas que serían las diferentes modalidades yógicas y diferentes frutos que serían las técnicas, los métodos de los distintos yogas. El yoga es uno, pero efectivamente, como un gran árbol, tiene numerosas ramas y entre esas ramas está precisamente el yoga del discernimiento, que es el Jnana Yoga. El discernimiento es muy importante en el yoga y le llamamos Viveka, que quiere decir la sabiduría discriminativa. Ya iremos viendo lo que quiere decir realmente en profundidad el discernimiento, para qué nos puede ayudar y qué papel juega en la senda de la autorrealización. ¿Qué quiere decir Pero realmente? no quiero una vez más, querida Silvia, dejar de felicitarte, porque además de haberte convertido en una magnífica profesora de piano, ahora eres una gran profesora de yoga y sobre todo que con una habilidad extraordinaria que a mí me deja perplejo, que demuestra tu sensibilidad al respecto, estás llevando tus redes maravillosamente, tanto tu Instagram como tu canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por tus palabras. La verdad es la verdad. Muchas gracias. Ya que hablamos del discernimiento, hay que discernir también entre lo falso y lo real. Y lo real en este caso es tu valía en muchos aspectos o planos de tu vida, porque yo considero que eres poliédrica, que eso es muy bueno, porque uno tiene que ir desarrollando los distintos lados de su personalidad, como ya nos decía o nos insistía tanto en ello el controvertido maestro Gurdjieff. Es verdad. Una primera pregunta para esta introducción es: ¿qué es realmente el discernimiento? Porque es una palabra que creo que desconoce mucha gente. ¿Qué entendemos por discernimiento realmente? De hecho, me has comunicado, antes de empezar con esta entrevista, que mucha gente te ha pedido que hablaras sobre el discernimiento, que abordaras este interesante, yo diría que muy provechoso y muy útil tema. ¿Qué es el discernimiento? La propia palabra discernir quiere decir revelar. Cuando uno discierne bien, algo se revela. Cuando tú eres capaz de ver las cosas como son, no te quedas en las apariencias, no te quedas en el barniz de las cosas, sino que realmente las profundizas. Pero yendo más allá, y esto nos sirve tanto en la vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. Discernir es distinguir, discriminar, aprender a separar. Utilizando un símil muy antiguo en el yoga, la leche de la nata. Aprender a separar. En la vida diaria, ¿qué tenemos que aprender?
Pues tenemos que aprender a distinguir, a discernir entre lo provechoso que nos ayuda a nosotros y a los demás y lo que es nocivo, perjudicial, que nos perjudica a nosotros y a las otras criaturas. Tenemos que aprender a distinguir entre lo esencial y lo accesorio o lo trivial. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que realmente importa en la vida y lo que no importa, pero nos dejamos aturdir, nos dejamos embelesar y confundir por ello. Porque también hay que decir que el discernimiento es como una lámpara, un foco en la mente que nos ayuda a ver. Cuando vemos bien, procedemos en consecuencia. Cuando no vemos bien y vemos a través de los velos de la ofuscación, lo que sucede es que luego nuestra acción es dañina o es incorrecta. Por eso el discernimiento es una luz muy importante en nuestro devenir cotidiano. Yo diría que en la relación con la familia, en el trabajo, en el ocio y, por supuesto, claro, en la larga senda hacia el interior. Bueno, pues vamos a tratar de profundizar sobre el discernimiento y espero que podáis disfrutar y aprender muchísimo de esta entrevista. Gracias por estar ahí. Ramiro, ¿es el discernimiento una cualidad esencial para desarrollar la consciencia? Digamos que si eres más consciente, disciernes mejor. Lo importante no es solo el discernimiento, es que el discernimiento sea claro. Para que nuestro discernimiento sea claro, sea fiable, sea solvente, ¿cómo tiene que estar la mente? Tiene que estar más despejada de ideas confusas, de todo tipo de imágenes descontroladas o memorias incontroladas. Tiene que estar más libre de perturbaciones. Si no hay perturbaciones en la mente, vemos mejor, percibimos mejor, captamos mejor, con lo cual el discernimiento es más puro y por tanto más fiable. Si en la mente hay caos, confusión, desorden, si la mente está llena de velos, de oscuridad, no podemos ver lo que es, vemos a través de todas esas pantallas mentales que tanto nos confunden. Por eso, el discernimiento es esencial, pero el discernimiento puro, el discernimiento purificado, el verdadero discernimiento, porque de la ofuscación, ya lo decía Krishnamurti, solo nace ofuscación, y de la confusión solo surge confusión. Luego, primero, calma la mente, esclarécela, trata de ver las cosas como son y no como tú quieres que sean, o como te han dicho que son, o no como temes que sean. Hay que ver las cosas como son. Esto exige un gran entrenamiento en la vida cotidiana y a través de la meditación. Pues precisamente Krishnamurti, como bien has citado, habló en muchísimas ocasiones de esta cualidad y justo en uno de sus libros que yo ya leí hace muchos años y que el otro día releía con motivo de esta entrevista, justo en A los pies del maestro le dedica un capítulo muy relevante al discernimiento, concretamente el primer capítulo, y dice: se denomina así a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Y para todo esto, ¿no habría de haber una especie de reeducación mental? Bueno, es que es necesaria la reeducación mental para comenzar. Si nuestra mente está totalmente abotargada, si la conciencia está opacada o embotada, no podemos discernir, porque, insisto, discernir es revelar lo que realmente es. Si lo que estamos viendo lo vemos a través de todo tipo de modelos, de filtros, de condicionamientos, de clichés socioculturales y de creencias, no vemos lo que es, vemos el trasfondo de nosotros mismos proyectado sobre lo que es. Por eso es un gran yoga, el Jnana Yoga o yoga del discernimiento, porque llevándolo a la vida interior quiere decir aprender a distinguir
entre nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza más real, y lo que hay en nosotros de ego o de imagen. Es aprender a distinguir entre nuestro ser esencial, nuestro centro ontológico, o todo lo que es adquirido y es aparente. Y es aprender también a distinguir la vía, la senda que tengo que seguir. Porque si no sabemos discernir qué sistema, qué senda, qué doctrina, qué método debo seguir, seguro que nos equivocaremos una y otra vez. Esto no quiere decir, Silvia, que aun discerniendo muchas veces, como somos humanos, nos equivocamos, erramos y tenemos que corregir, pero ahí también juega un papel muy importante el discernimiento, saber ver cuándo me he equivocado y en el acto, en la medida de lo posible, aprender a corregir. Y todo esto suena, la verdad es que suena muy bien y a mí me encanta, pero creo que muchas personas se preguntarán, pues, ¿por dónde empezar a cultivar el discernimiento? ¿Qué práctica podemos empezar a cultivar para que nos lleve al discernimiento real? Empecemos por tratar de indagar en nosotros mismos. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es en mí lo adquirido? ¿Qué es en mí lo real? ¿Qué es en mí la apariencia, la vestimenta, lo externo? ¿Qué es en mí lo más íntimo, lo más vivencial y lo más profundo? Aprendamos también a distinguir entre nuestras emociones positivas y las negativas, nuestros pensamientos tóxicos y nuestros pensamientos sanos. Aprendamos a distinguir cuáles son mis reacciones egocéntricas para tratar de ir más allá de ellas. Distingamos en la medida de lo posible, que no es nada fácil, entre la ignorancia básica de la mente y la sabiduría fundamental de la mente. Hagamos ejercicios de discernimiento incluso en nuestro trato con los demás. ¿Estoy comportándome de acuerdo a mis buenos sentimientos o a mis malos sentimientos? ¿Estoy tratando de corregir situaciones insanas y seguirlas sanas o al revés? El discernimiento es un foco, es una luz, es la llama de la mente que en cualquier situación nos puede ayudar, pero hasta para hacer un viaje. Elijo este u otro viaje de acuerdo a mi discernimiento. Discernir también para seleccionar a personas que estén contigo en la búsqueda interior y personas que al revés no sean tóxicas y la estén perjudicando o obstaculizando una y otra vez. Aprender a discernir entre mis pensamientos constructivos y los destructivos o autodestructivos. El discernimiento como tal luz de la mente se puede llevar tanto a la senda hacia los adentros como a cualquier relación, a cualquier, digamos, pasaje de la vida diaria. Entonces el discernimiento estaría estrechamente vinculado, ¿no?, a la autoobservación de uno mismo. A la autoobservación y a la autorrealización y a la transformación. Pero lo que hay que entender es que discernir es ver. Si tú ves y no procedes en consecuencia, es que no es real visión. Hay un adagio o una instrucción que reza: si sé y no procedo en consecuencia, es que no sé. Si en realidad tú ves algo aparentemente con claridad, pero luego no procedes consecuentemente, es que no lo has visto con absoluta claridad. Porque cuando disciernes, ese discernimiento es como un eureka, como un relampagazo, un golpe de luz que te invita no solamente a comprender, sino a transformarte. Por eso me gusta, por ejemplo, decir que el mindfulness, la atención, sin el insight, sin la comprensión clara, es nada. Hoy en día que tanto se habla del mindfulness, ahí hay que también discernir. El mindfulness es para conducirnos a un tipo especial de sabiduría o de
observación tan clara y profunda que nos permite dar un gran salto en nuestra evolución humana. ¿Y cómo podemos desarrollar el discernimiento y tener la certeza de no estar en el equívoco? ¿Cómo podemos saber esto? No, eso es imposible, porque el ser humano en sí mismo también debe permitirse lo que se ha venido a llamar el derecho del error. Tú me has oído, Silvia, esa anécdota de cuando le preguntan a un maestro al ir a morir: por favor, haznos un resumen de lo que ha sido tu vida, y él dice: error tras error tras error. Nunca se puede estar seguro, pero no cabe duda de que si la mente está sosegada, si la mente está clara, si la mente está lúcida, si la mente está con intensa conciencia, es mucho más fácil acertar que si la mente está oscurecida y embotada. ¿Cuál es la clave esencial, ¿no?, para el desarrollo de esta virtud dentro de los eventos de la vida cotidiana, que en realidad son momentos clave en los que realmente decidimos aspectos importantes de nuestra vida? ¿Cuál es la clave esencial? La clave es saber ver. Por ejemplo, saber ver entre lo que es totalmente superfluo, insustancial, que no lleva a ninguna parte, o lo que es verdaderamente importante, lo que es verdaderamente esencial. Hay un ejercicio de discernimiento que todos podríamos hacer. Lo que importa es lo que importa. Indagar. ¿Qué es lo que importa en nuestra vida? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades de la vida? ¿Y qué es lo que es inesencial, mezquino incluso, superfluo? Ahí hay que aplicar el discernimiento. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer en mi relación con los demás? ¿Cuáles son las circunstancias que me pueden ayudar al despertar de la conciencia? ¿O cuáles no? Esto es muy importante, discernir. Esto le doy la bienvenida porque me ayuda en el despertar de la conciencia, o simplemente lo ignoro porque es más de lo mismo y no me ayuda en ese despertar. El discernimiento es como un bisturí que es capaz de rasgar la oscuridad de la mente para ir viendo más allá de la mente ordinaria, de la mente ofuscada. En este sentido, podríamos hablar del discernimiento ordinario, pero de un tipo especial de discernimiento que es el intuitivo, ese eureka que de repente comprendes incluso aquello que quizás has llevado toda tu vida intentando comprender, pero que no lo has entendido. Antes has hecho mención justo a tu libro de los yogas, ¿no? Y que uno de los yogas es el yoga del discernimiento. Y aquí es una pregunta sobre yoga, pero que va vinculada al discernimiento. ¿Se puede desarrollar un único yoga o es preferible ir tocando la sabiduría de todos los yogas? Porque entiendo que se complementan. Se complementan indudablemente. El yoga original es el Raja Yoga, por algo se le llama el yoga real. Es el yoga original con 6.000 años de antigüedad. Pero a partir de ese yoga, que es como el tronco, se han ido poco a poco ramificando las enseñanzas y métodos, y el yoga tiene muchas ramas. Y hay una serie de yogas que son esenciales: el karma yoga, yoga de la acción; el bhakti yoga, yoga devocional; el jnana yoga, yoga del discernimiento, y otros. Es mejor, como todos tenemos diversas inclinaciones y actitudes, indudablemente es mejor aplicar diversas modalidades de yoga. Somos mente, apliquemos el Raja Yoga, yoga mental. Somos cuerpo, apliquemos el Hatha Yoga o yoga psicofísico. Somos acción, apliquemos el Karma Yoga. Las personas que tengan tendencias devocionales, que apliquen el Bhakti Yoga, pero todos podemos servirnos efectivamente de unos y de otros yogas, aunque luego en cada persona, según su carácter o temperamento, haya una propensión a uno u otro yoga. Es el ejemplo clásico de, para ascender
A la cima de una montaña hay diferentes laderas, pero no quiere decir que necesariamente tengas que ascender por una. Puedes intercambiar unas laderas con otras o asumir tramos de una ladera y tramos de otra ladera. Yo he sido siempre muy dado a lo largo de mi historia espiritual en asumir diferentes técnicas y métodos de yoga, pero no solo de yoga, de budismo, de zen, de taoísmo. En este sentido me declaro como un gourmet espiritual que toma lo mejor de cada cocina espiritual. Ya que has citado el budismo, me ha venido a la mente la meditación. ¿Hay algún ejercicio tradicional de meditación o no tradicional que implique directamente el discernimiento? Hay varios, pero uno que podríamos hacer un espacio entero, que es muy interesante, el vichara. Vichara quiere decir autoindagación, autoaveriguación. En suma, preguntarnos quién soy yo y querer saber ardientemente quién soy yo. Yo río y lloro, yo despierto y me duermo, yo camino y estoy quieto, pero ¿quién soy yo? ¿Y a quién se le ocurren los pensamientos? Y ahora mismo que me estoy dirigiendo a ti, ¿quién se está dirigiendo a ti? ¿Quién soy yo? Es la gran pregunta, pero no hay que repetírsela como un papagayo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, hay que querer saber. Es el querer descubrir quién hay detrás de la máscara, quién hay detrás del pequeño yo, quién hay detrás de esta mente esclerótica. Tratar de descubrir el núcleo del núcleo del núcleo que decían los místicos sufíes. ¿Y qué papel juega, Ramiro, la meditación para el desarrollo del discernimiento? La meditación es esencial, porque la meditación, en la medida en que nos ayuda a activar la atención mental y nos ayuda a clarificar o esclarecer la mente, nos predispone para que podamos ver más libres de condicionamientos. Muchas veces discernimos mal o no somos capaces de discernir por los innumerables condicionamientos psíquicos, mentales, emocionales que hay en nosotros. En la medida que la meditación limpia, drena, reorganiza nuestra vida psíquica, estamos más capacitados para ver y proceder en consecuencia. Y luego hay que utilizar el discernimiento en la vida diaria, incluso en cuestiones cotidianas, como la vida es un constante, optar o dejar de optar. La vida es un constante elegir. Cada vez que eliges algo, renuncias a algo. Hay que saber qué elegimos y a qué renunciamos. La renuncia también, que impone a veces el sadhana en el yoga, exige un discernimiento. ¿A qué tengo que renunciar para poder avanzar más rápida y constructivamente hacia mi objetivo espiritual? Luego el discernimiento es de alguna manera como un amigo que constantemente llevamos con nosotros, pero claro, para que ese amigo sea fiable, pues tiene que ser un amigo recto, un amigo claro, un amigo que sepa ver. ¿Y crees que también se puede desarrollar esta cualidad partiendo de otras tradiciones espirituales? Bueno, es que en realidad, pues lo que llamaba Buda, por poner un ejemplo, el recto pensar. ¿Qué es el recto pensar? Es pensar de tal manera que ese pensamiento claro nos ofrezca la capacidad de discernir con mayor seguridad y con mayor solvencia. En el Zen, al trabajar tanto la meditación de atención, de percepción, también eso favorece luego que se ponga en marcha el mecanismo del verdadero discernimiento. Y en las tradiciones antiguas, en lo que se ha llamado la sabiduría milenaria, pues siempre el discernimiento ha sido muy utilizado por todas las personas que tratan de seguir ese camino, ese viaje hacia los adentros. Y si leemos las parábolas de Jesús, si las leemos no en lo aparente, en profundidad,
también nos damos cuenta de que en muchísimas de ellas hay una invitación constante a la utilización del discernimiento. Yo mismo tengo escrito un libro sobre las parábolas de Buda y Jesús, reuniendo todas aquellas que nos invitan a una mente más clara y a un corazón más tierno.